¿Cómo tú estás? Realmente yo espero que lo esté pasando bien. El tópico que yo hablar con ustedes en este momento es sobre el comercio de esclavos africanos en América. Si al final de este video a ustedes les gustó este tipo de contenido, por favor suscríbanse y por qué no, denle me gusta o compártanlo. África tiene una larga historia de la esclavitud. Hasta principios del siglo XVI, esto se hacía solo en una escala relativamente pequeña. Antes de esto, la mayoría de las personas que fueron esclavizadas fueron tomadas como prisioneros de guerra o como castigo de un delito. Algunos fueron vendidos a los comerciantes árabes, que los vendían en muchos casos como sirviente para beneficio propio. La situación comenzó a cambiar cuando los europeos comenzaron a visitar la costa atlántica de África. En otros lugares, los exploradores europeos estaban ocupados en la colonización de América y las islas del Caribe y la creación de grandes plantaciones de cultivos como la caña de azúcar. En muchos lugares, esclavizaron a la población nativa para hacer el trabajo por ellos, pero las malas condiciones y las enfermedades europeas comenzaron a eliminar a los nativos, por lo que los colonos empezaron a buscar trabajadores para sustituirlos por la población nativa. Por el año 1683, casi todos los pueblos nativos del Caribe fueron eliminados. Algunos presos fueron traídos desde Europa, pero eran pocos en número y tan pronto llegaron, se enfermaban o fallecían al poco tiempo. Los colonos empezaron a mirar a África por los esclavos como mano de obra barata, comenzando así, en una escala mucho más grande, la trata de esclavos hacia el continente americano. Inmediatamente fueron capturados gran número de personas en el interior de África, encadenados para que no pudieran escapar y eran obligados a marchar hacia la costa. Allí fueron vendidos a los comerciantes europeos de esclavos, donde fueron transportados en los buques y llevados al Nuevo Mundo a través del Atlántico. Las condiciones a bordo de estos buques eran terribles, sin suficiente luz, sin aire y sin una alimentación adecuada o, en muchos casos, sin agua. Los barcos de esclavos fueron diseñados para transportar a más de 400 personas, acomodado lo más junto posible en el viaje de 2 meses desde África Occidental hasta las Américas. Las penurias sufridas en esos largos viajes por el Atlántico producían un terror tal entre los pobres individuos que llegaban a desear estar muertos antes que seguir viviendo en esas condiciones. El padre Alonso de Sandoval relata como testigo que los negros van de 6 en 6, encadenados con argollas en los cuellos, asquerosos y maltratados, y luego unidos de 2 en 2 con argollas en los pies. Van debajo de la cubierta, con lo que nunca ven la luz del sol o la luna. No se puede estar allí 1 hora sin grave riesgo de adquirir una enfermedad. Comen cada 24 horas una escotilla de maíz o mijo crudo y un pequeño jarro de agua. Reciben mucho palo, mucho azote, malas palabras de la única persona que se atreve a bajar a la bodega, el capataz. Los barcos de esclavos navegaron desde Europa a África con armas, pistolas y paños para comprar esclavos. Los esclavos fueron transportados en el Middle Passage a las Américas, donde fueron vendidos, regresando los barcos a casa con el azúcar, el ron y el algodón. Cuando los esclavos africanos llegaron al Caribe, América del Sur o en las colonias de América del Norte, se vendían en una subasta al mejor postor. Africanos de cultura diferente, que hablaban diferentes idiomas, fueron arrojados juntos. Como no podían entenderse entre sí, esto impedía que ellos pudieran hacer planes para escapar. Los esclavos fueron encadenados y empaquetados en un espacio tan pequeño que no podían moverse.
como muchos, una tercera parte de este grupo moría en cada viaje, que tenía una duración de 8 semanas. Los que sobrevivían eran a menudo separados de sus familias y se vendían a diferentes propietarios de esclavos. Los primeros esclavos africanos en Norteamérica llegaron a Virginia para trabajar en las plantaciones de tabaco en el año 1619. El esclavo se enfrentó a una dura vida en las plantaciones donde el trabajo era pesado y las horas eran largas. En una plantación de azúcar, algunos esclavos trabajaban en los campos y los demás trabajaban en las fábricas de procesamiento. Sus instalaciones eran pobres y estaban a menudo mal alimentados. Muchos de ellos también eran azotados o golpeados por el más pequeño error y muchos murieron poco después de llegar a las plantaciones. Incluso el más fuerte raramente sobrevivía durante más de 10 años y muy poco vieron su patria de nuevo. El comercio de esclavos alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, cuando entre 6 o 7 millones de personas fueron enviadas desde África hasta el continente americano. El impacto en las sociedades tradicionales africanas fue devastador, destruyendo reinos enteros, mientras que otros estaban enriqueciendo y subían y se mantenían en el poder producto del comercio de esclavos. Desde la década del 1780 en adelante, sin embargo, algunos europeos comenzaron a darse cuenta que la esclavitud era cruel y comenzaron a hacer campaña en contra de ella. Cabe reflexionar que, si bien algunas de las sociedades europeas, influidas en el siglo XVIII y XIX por los filósofos franceses, algunas corrientes protestantes británicas y el papado, pudieron tomar conciencia del genocidio que se venía efectuando durante 4 siglos en sentido filosófico y moral. Otros sectores pudieron percibir que, dado el grado de la madurez en que habían llegado las relaciones productivas, a partir del fundamento de los cambios operados por la revolución industrial, el esclavismo iba dejando de ser rentable bajo estas condiciones. La cantidad de esclavos salidos de África hacia Europa y de aquí hacia el continente americano se cuentan por millones, como también se pueden contar por toneladas el oro y el marfil extraído del continente africano. Fuerzas productivas incorporadas forzosamente al mundo del trabajo occidental ayudaron a sentar las bases de un desarrollo desigual en la evolución de las economías de los continentes que intervinieron en la trata, comenzando por África, pasando por Europa y llegando al continente americano. Este proceso dio lugar, por una parte, al aumento de la producción y por otra, a la ampliación de los mercados de consumo mundial. El comercio en el transporte de los africanos a las plantaciones de las Américas generaba enormes ganancias, pero tenían un gran costo humano. Durante el siglo XVIII, muchas personas en Europa y América del Norte, alentados por una nueva creencia en el material de los derechos humanos, comenzaron a condenar la esclavitud. Las campañas contra el comercio finalmente tuvo éxito cuando se abolió el comercio de esclavos por los británicos. En 1822, Liberia fue fundada en África Occidental como un hogar para esos esclavos americanos liberados, pero no fue hasta el final de la Guerra Civil Americana, en el 1865, cuando la esclavitud dejó de existir en los Estados Unidos, mientras en Brasil se demoró hasta el 1889. Liberia fue fundada por los Estados Unidos mientras ocupada por los africanos locales. Al partir del 1820, la zona fue poblada por los afroamericanos, la mayoría de los cuales fueron esclavos liberados. Cautivos africanos liberados de barcos de esclavos por los británicos y los estadounidenses fueron enviados a Liberia en lugar de ser repatriados a sus respectivos países africanos de origen.
Los colonos establecieron un nuevo país con la ayuda de la Sociedad Americana de la Colonización, una organización privada cuyos líderes pensaron que los antiguos esclavos tendrían mayor oportunidad en África y que la población negra en los Estados Unidos seguiría siendo una subclase permanente. Cuando se habla del Tratado Transatlántico de Esclavos entre África y los Estados Unidos, históricamente hablando, este tipo de hecho se ha considerado como un genocidio histórico por las colonias inglesas, portuguesas y españolas en América en nombre del, como lo que algunos llaman simplemente el comercio de esclavos en los Estados Unidos, pero también en Europa. En pocas palabras, cuando se habla del comercio de esclavos, simplemente estamos hablando del peor desastre. Cuando se habla de cada una de las naciones africanas que de una forma u otra fueron cómplices de la enorme cantidad de esclavos que fueron vendidos a los colonos europeos en su afán de colonización, explotación y el enriquecimiento de todo lo que hoy se conoce como América. Si a ustedes les gustó este tópico, simplemente déjenmelo saber. ¿Por qué no? Suscríbanse a ese canal. Por ese lado, muchas gracias.